Pedro, con lo que vosotros habéis visto, ¿hay plagio? ¿No hay plagio? ¿Hay utilización indebida de determinados medios? ¿Hay apropiación de labores de investigación ajena? Bueno, por lo que sabemos últimamente, no sé si fue ayer o antes de ayer, el propio presidente del Gobierno reconoció que había habido errores en su tesis. Errores. Con lo cual, de alguna manera está reconociendo que una tesis doctoral calificada como cum laude, pues desde luego llama la atención, ¿no? Nosotros pensamos que efectivamente sí que el señor Sánchez se ha apropiado, cuando hizo la tesis doctoral, de argumentos y reflexiones, haciéndolos como propios cuando pertenecían a terceros. Entonces eso entendemos también que se integra en el delito de falsedad documental, que establece que la simulación de un documento en todo o en parte, induciendo a error respecto a su autenticidad, constituiría este delito de falsedad documental. Claro, Pedro, te refieres a ello como documento público porque estamos hablando de una tesis que permite, es habilitante, la obtención del doctorado para dar clases como profesor. Es decir, este señor, gracias a esta falsedad, consiguió tener una posición de primacía frente a otros candidatos que podrían haber tenido esa plaza en la universidad. Porque el que consiguió ese doctorado cum laude fue él. Tramposo, sí, pero el que lo consiguió fue él y apartó a otros candidatos. Y además es un documento que se deposita en el Ministerio de Educación. Exacto. Y como por supuesto pues está sometido a una regulación y es un título oficial, con lo cual desde luego entendemos que es un documento público y por tanto se produce la falsedad en documento oficial. Hay una segunda parte de la actuación, de la acción legal. Ellos sí, ellos no la han avisado, ellos no han amenazado a nadie, no han ido, la han depositado, que es lo que se hace en la justicia, y han iniciado la acción legal y la acción judicial. Hay una segunda parte de eso, dentro de esa acción judicial, que se refiere a Begoña Gómez, a su mujer. ¿Por qué? No es por una cuestión de linchamiento familiar, ni muchísimo menos. Son unas informaciones que estuvimos sacando y que además levantamos esta historia precisamente también en OK Diario, y es que dentro de la Universidad Complutense está trabajando desde hace tiempo su mujer, en concreto desde el año 2014, en concreto unos meses después de que fuese elegido secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y está trabajando allí sin tener una licenciatura. Es falsa, ella ha vendido que tiene una licenciatura y es mentira. Luego posteriormente vendió que era una licenciatura de SIC, tampoco es verdad, también era falsa. Eso no hubiese tenido un carácter de titulación oficial, pero es que ni siquiera es cierto, tampoco es de SIC, y pese a carecer de cualquier título oficial, lo cierto es que está como profesora y además como codirectora de un máster, y como no se sabe qué, pero luego al aparecer mencionada en la plantilla, aparece mencionada como directora de otros cursos de experto, de técnico y de no sé qué. ¿Cómo puede haber entrado una persona sin título oficial en la Universidad Complutense, una de las mayores universidades de toda España y una de las universidades con más presupuesto? Bueno, sobre todo cómo ha podido entrar en esas condiciones, ¿no? sin tener igualmente título habilitante para de alguna manera demostrar que está en mejores condiciones para dar este tipo de cursos o dirigirlos, ¿no? Además, lo último que he sabido es que en el pasado mes de agosto, entró a trabajar en una fundación que tiene un convenio firmado con la Casa Árabe, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, y que da la impresión que es un puesto de trabajo ad hoc, es decir, no se entiende que hay una necesidad, que hay que buscar una persona para un determinado centro o un determinado trabajo, sino que primero se establece el puesto de trabajo y luego después se busca la necesidad, ¿no? O la actividad que tiene que desarrollar, con lo cual, desde luego, la cosa no huele bien absolutamente respecto a esta cuestión. Pedro, esta tramitación que iniciáis vosotros desde Vox puede acabar suponiendo que veamos desfilar ante un tribunal a Pedro Sánchez o a la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, es lo que nosotros por lo menos hemos pedido en la querella, ¿no? La declaración. Lo digo porque acaba de tramitar una supuesta reforma contra los aforamientos. Y además él ha especificado y ha dicho, no, es retirarlos para la actividad que no sea una actividad pública o política. Esto, la tesis, sería privada. Sí. ¿Intentará Pedro Sánchez, hago la pregunta de otra manera, después de vendernos la burra de que va contra los aforamientos, ¿intentará Pedro Sánchez cobijarse bajo el aforamiento para no tener que acudir a los tribunales con vuestra querella? Yo estoy convencido, es decir, yo creo que él preferiría que fuese el Tribunal Supremo que examinara su situación que no un juzgado de instrucción, eso es evidente, con lo cual, de todas formas, las modificaciones previstas del aforamiento no creo que den tiempo ni siquiera que se aprueben en esta legislatura. Sí, pero Pedro, no dejaría de ser gracioso que curioso, la misma persona luego que nos ha vendido la gran receta de voy a acabar con los aforamientos, primer paso y recién vendida la receta de la eliminación de los aforamientos, le viésemos salir corriendo debajo del aforamiento a meterse debajo de las faldas. Pues sí, sería bastante curioso, sí, pero bueno. Yo tengo una pregunta para don Pedro. En caso de que se demostrara
que a eso apunta casi todo lo que conocemos hasta ahora, que se utilizaron recursos del ministerio que dirigía Miguel Sebastián para ayudar a Pedro Sánchez a hacer su tesis, ¿estaríamos ante un delito de malversación? Es que la querella que hemos formulado es una primera, digamos, aproximación a los delitos que entendemos que pueda haber. Sin embargo, de ahí pueden surgir más personas querelladas o investigadas y también más delitos, con lo cual no es descartable lo que acabas de plantear, no es descartable. O sea, usar recursos de un ministerio para ayudar a un particular a hacer una actividad particular es malversación de caudales públicos. En el momento en que el destino de ese dinero se lleva de una manera que no estaba prevista legalmente o de alguna manera, es decir, a cambio de dádivas o de algún tipo de regalo o de tipo de privilegio, pues estaríamos en ese supuesto también. Eso más cohecho y más otro tipo de delitos. O sea. Con una reseña a pie de página, ni con entrecomillado. Bueno, entrecomillado es que prácticamente no hay nada en toda la tesis. Lo incorpora como si fuese suyo y pone una reseñita y pone Ministerio de Industria. Oiga, no, esto no vale. Esto no vale. ¿Esto es una cuestión mía, el esto no vale, Pedro? ¿O realmente lo que está diciendo Pedro Sánchez es una falsedad como la copa de un pino? Es decir, a estas alturas sí hay pruebas evidentes de que este señor, como poco, tiene que pasar por un tribunal para demostrar si es cierto o no es cierto lo que le está diciendo. Yo creo que tiene que pasar por un tribunal para que se, digamos, acredite qué es lo que ha pasado con su tesis doctoral. No hay que olvidar, y lo repito, que ha sido calificada esta tesis doctoral cum laude, es decir, que está dirigida por un doctor, el director de su tesis, que ha estado controlando durante varios años cuál era, digamos, el sentido de la investigación. Entonces, realmente llegar a este punto en el que se le califica, como digo, cum laude y luego resulta que ha fusilado párrafos enteros sin citar a los autores y además lo quiere hacer pasar como propio, pues, en fin, es que yo creo que es tan evidente. Tal vez el argumento que plantea de que se han podido cometer errores es porque la otra opción es peor, que simplemente sería la dimisión. Que en el momento en el que habló la portavoz del Gobierno, Cela, ya habíamos publicado y ya se conocía que realmente habían sido plagiados. Es decir, Moncloa mintió dos veces. Uno en el porcentaje, dos en el cualitativo, porque sabía perfectamente que había documentos plagiados y lo ocultó. ¿Esto es o no es, Pedro, utilización de medios absolutamente públicos como la Moncloa en defensa de una persona y de su tesis privada? Sí, efectivamente. Además, da la sensación de que lo que se está haciendo es distraer la atención, porque si quería rebatir el posible plagio del que se está acusando, es tan sencillo como aportar toda la documentación durante todos estos años que ha estado realizando y cursando el doctorado. Es decir, la tesis doctoral es el resultado final, pero mientras ha habido una investigación que se documenta, que hay intercambios de comunicación con el director de la tesis. Es decir, todo eso serviría para aclarar si realmente no ha habido plagio, todo lo que estamos comentando. Es verdad, de todo eso no ha enseñado nada. Claro, y no ha enseñado nada. ¿Por qué no ha enseñado nada? Porque probablemente por ahí va por el camino. No, existe, pero el camino no es el mejor para él, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer, desde el punto de vista del interés particular del señor Sánchez, es distraer la atención. ¿Cómo? Pues turnitín, requerimientos a la prensa, que a mí me parece que es gravísimo, y bueno, nosotros estamos esperando también en Vox también que nos mande un requerimiento, ya que le hemos puesto una querella, también nos tocaría un requerimiento ya. Si ya estáis celosos, estáis celosos. Bueno, pues vamos a continuar, Pedro. Estábamos hablando precisamente de esa utilización de medios públicos. ¿Eso se podría acabar incorporando también a la causa? Sí, claro, por supuesto. Antes he dicho que la querella simplemente es una primera aproximación de los hechos. Posteriormente, si finalmente se admite a trámite y se practican una serie de pruebas, pues se puede ampliar a otros delitos y a otras personas. ¿Cuántos tienen que contestar sobre la admisión a trámite? Depende, porque tiene que turnarse en la sección que corresponda en el Tribunal Supremo y bueno, pues cada uno irá a un ritmo distinto. Yo creo que en el curso probablemente de un mes, 20 días, algo se tendrá que decir. Bueno, quiero que veas una de las explicaciones que ha dado, prácticamente la única, porque la otra ha sido cargar directamente contra los que estábamos investigando este asunto. Pero una de las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez sobre cómo, mientras plagiaba, es que no se enteraba. Él estaba a otras cosas, debía estar viendo, no sé, el partido del Real Madrid-Roma o algo así, no sé. Él estaba plagiando y no se había dado cuenta. Cosillas que pasan en la vida. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. A partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si la oposición quiere hacer ruido, que haga ruido, nosotros a gobernar.
No sé por dónde empezar. Yo, teniendo en cuenta que es un presidente que se ha dedicado a hacer ruido con lo de que va a sacar los restos de Franco desde el día que llegó, no sé exactamente qué concepto de ruido tiene él. Ahora, como explicación, desde el punto de vista jurídico, Pedro, esto si os lo encontráis allí en el tribunal y llega y dice, no, es que no me estaba dando cuenta. Yo me puse ahí a escribir, oye, y me puse a plagiar y no me di cuenta. ¿Se me pasó? Esa es una vertiente, pero hay otra que también no hay que olvidar. Nosotros hemos solicitado en la querella como testificar a todos los miembros del tribunal. Claro, es que, del tribunal de la tesis, efectivamente, de la Camilo José. Efectivamente, porque no hay que olvidar, y lo reitero, es que se le concedió, se le calificó como cum laude, y estamos hablando de que, ya aparte del tema del plagio, que también es importante, está reconociendo que ha habido errores en la tesis, entonces poco cum laude puede ser. En las redes sociales se decía que tal vez sería un cum fraude, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? En concreto, el párrafo sobre el cual dice que ha habido un error y que lo ha incorporado sin darse cuenta, estaba por ahí el párrafo volando y de pronto ¡plá!, se quedó pegado en un libro y no se dio cuenta, ¿no? ¿Qué hace aquí este texto? Bueno, en concreto, esos son declaraciones de una persona que las realizó en la misma Universidad Camilo José Cela, en una intervención que tuvo allí pública. Lo digo porque la historia famosa de los miembros del tribunal, yo no sé si alguno de los miembros del tribunal estaba presente en aquella charla, pero hombre, es llamativo que se emplaste una intervención pública realizada por un diplomático en esa universidad dentro de la tesis de esa universidad que se lee en un tribunal formado por miembros de esa universidad y nadie de esa universidad se dé cuenta de lo que estaba pasando. Es cuando menos llamativo, Pedro. Sí, por eso digo que los miembros del tribunal calificador de la tesis, yo si fuese uno de esos miembros estaría preocupado realmente, porque claro, de alguna manera tienen que asumir la decisión de haber calificado como tal lo que se está demostrando que en ningún caso es un cum laude, ¿no? Lo cual les puede salpicar a ellos. Quiero decir, claro, porque estamos focalizando en este momento el oportunismo, el rédito que le supuso a Pedro Sánchez obtener esa titulación para desarrollar después su labor, pero es ineludible también que esos profesores que participaron de esa componenda y que algunos tomaron incluso decisiones injustas a sabiendas de que eran injustas, es decir, calificar con una nota por encima de lo que a lo mejor le debería de corresponder, o incluso valorar eso como tesis o prestarse a constituir ese tribunal de esa manera en que se convino y de la manera en que se dirimió y resultó, también puede salpicar incluso por prevaricación alguno de ellos. Es que por eso digo que esto es una primera aproximación y ya veremos a ver, tirando el hilo, si el Tribunal Supremo admite la querella y se investiga, ya veremos dónde podemos acabar, porque las derivadas son enormes. Además, como hemos dicho al principio, la querella se plantea por dos hechos fundamentales. Uno es el tema de la tesis y otro está el tema de su esposa y su colocación en determinados sitios. Es decir, que esto puede dar pero para mucho. ¿Es normal lo que ha pasado con su mujer? Bueno, no debería ser normal, desde luego. Es decir, sobre todo además cuando él, teniendo un poder político y un poder institucional, pues tendría que ser especialmente cuidadoso con estas cosas. Lo que pasa que parece ser que como ocurre tantas veces, un político más que se piensa que es impune y que realmente pues puede manejar a terceros y su propio poder pues de forma arbitraria y pasándose por encima cualquier legalidad, ¿no? Llama la atención estas declaraciones de Echenique, porque yo soy de los que pienso que desde las últimas elecciones el PSOE y Podemos están en una lucha para ver quién se queda con el ámbito electoral en el que ellos se están moviendo. Y es una lucha, a mí me parece, incluso cruenta. Lo que pasa que, bueno, por intereses, pues está Pedro Sánchez ahora como presidente y le interesa a Podemos mantenerlo, ¿no? Pero es curioso porque en el caso del PSOE ha estado legislando de manera que lo podría hacer perfectamente Podemos, intentando aprobar normas que Podemos estaría, digamos, planteando como iniciativas suyas. Es decir, intentando en algún momento plantearse ante los electores en el sentido de decir, ¿para qué van a votar ustedes a Podemos si ya estamos nosotros PSOE que vamos a hacer o estamos haciendo lo mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo la reacción de Podemos tiene que ser decir, bueno, ¿y cómo podemos nosotros contrarrestar esta estrategia del PSOE, ¿no? Y entonces las declaraciones de Pablo Iglesias con respecto a la tesis doctoral de Sánchez las entiendo más, porque de alguna manera dice, bueno, es algo cutre, pero no se mete mucho más. En cambio, Echenique sí va más allá. Dice que no hay plagio, incluso se erige en defensor de la propia situación de Sánchez, lo que me llama la atención y que a lo mejor puede desprenderse de eso incluso divisiones internas dentro de Podemos también por este tema.
Es decir, que podría acabar teniendo un coste superior a lo que pretende obtener Podemos. Yo creo que podría ser así, efectivamente. ¿Y en ese momento no tenéis la sensación de que a lo mejor ocurre lo que está diciendo Luis del Pino? Que en ese momento ya precisamente dijera Podemos, se acabó. Es decir, en estos momentos ya me cuesta más soportarte que suplantarte. Y por tanto voy a pasar a suplantarte. Porque soportarte significa un coste electoral para mí. Es decir, mientras que yo te pueda soportar, te pueda aguantar en la presidencia y yo vea que me pueda beneficiar electoralmente, perfecto, pero en el momento en que ya vea que esto ya tiene fin y que por tanto no solamente me puede perjudicar, yo ahí entonces caes. En estos momentos, según las encuestas, si hubiese elecciones, ¿habría una posibilidad de coalición entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox de forma que gobernase un centro-derecha? Como coalición para ir a unas elecciones, no. A posteriori. Es que eso ya sería, es decir, eso habría que ponerse en una mesa y negociar qué tipo de medidas se quieren llevar adelante. Pero los resultados electorales, por lo que está marcando la intención de voto, en principio eso podría ser. ¿Sería posible? Yo ahora mismo, a priori, yo lo descarto. Yo lo descarto. Otra cosa es que, dependiendo de esos resultados, pueda cambiar los equilibrios en el Congreso y por tanto pudiese cambiar la decisión del partido de intentar esa coalición o ese tipo de acuerdo con Ciudadanos y Partido Popular, pero yo ahora mismo, además ni se plantea en el partido y por tanto yo ahora mismo lo descarto absolutamente. Luis. Bueno, ahí la cuestión es, ¿los números darían? Y los números, en principio, parece que dan, en el sentido de que sumarían 175, 176 diputados raspados. Vox, alguna encuesta ya le da el 3%, lo cual querría decir no que entrarían en el Parlamento, sino que podrían llegar a conseguir grupo parlamentario propio. ¿3 cuánto sería la equivalencia en escaños? ¿Un 3%? Un 3%, más o menos UPyD tuvo eso y fueron al final 6 escaños, lo que sacó en la segunda legislatura en que se presentó. En la primera solo entró Rosa Díez, después ya lograron un grupo parlamentario propio. Voy a aprovechar que está Pedro para preguntarle, porque él también forma parte de ese equipo jurídico, ya lo he comentado antes, que está llevando el caso contra los golpistas, secesionistas, etcétera, etcétera, malversadores, rebeldes, etcétera, etcétera, del asunto separatista catalán del golpe de Estado del 1 de octubre. ¿Cuándo podemos tener esa sentencia y si las cosas marchan, como todos esperamos, desde el punto de vista de que acaben estos señores condenados? Bueno, eso es difícil saberlo. Lo que el tribunal tenía previsto, según informaciones nuestras, es que las sesiones de juicio oral empezarán en noviembre. Lo que ocurre es que, bueno, es verdad que los procesados están interponiendo recursos varios y escritos también más varios todavía, y por tanto eso puede a lo mejor provocar cierta retraso en el comienzo del juicio. ¿Por qué tienen esa intención de retrasarlo los golpistas? Bueno, yo lo interpretamos nosotros, por un lado, porque van buscando, cuanto más tarde en salir el juicio y la posible sentencia condenatoria, que haya una opción política para resolverle su situación, ¿no? Y segundo... Una opción política, o sea, coger al gobierno de Pedro Sánchez más débil todavía y poder sacarle hasta la cartera. Digo, por explicar de una forma llana. Correcto, efectivamente. Y la otra opción, ellos desde el principio, siempre su defensa ha ido encaminada pensando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual todo va en esa dirección, es decir, retrasar por el tema de que políticamente les puedan sacar las castañas del fuego y, por otro lado, siempre pensando que haya un tribunal extranjero, en este caso, que les pueda resolver la papeleta. Dentro del anuncio enésimo globo sonda de este gobierno que lanzó con el tema de los aforamientos, cuando estaba el tema de la tesis de Pedro Sánchez en plena ebullición, se sacan de la manga y dicen, una conferencia en Casa América, vamos a anunciar una cosa maravillosa. Dice, hemos pensado el fin de los aforamientos. Bueno, el fin de los aforamientos lleva en boca de un montón de partidos políticos desde hace muchísimo tiempo. Ahora acaba de caerse del caballo Pedro Sánchez. Pero deslizaba una piedrita que a mí me da cierto miedo. Decía, bueno, estos aforamientos los que eliminaríamos serían para políticos en activo, es decir, diputados, senadores, etcétera, pero no en ejercicio de su función política. Y decían, y en el caso de las comunidades autónomas dependería de sus estatutos de autonomía. Te lo pregunto directamente, Pedro, ¿está el Partido Socialista de Pedro Sánchez intentando
que quienes decidan sobre el aforamiento, no aforamiento, es decir, sobre la capacidad de llevarse a sus sedes judiciales determinados casos, sean los estatutos de autonomía, es decir, las comunidades autónomas, es decir, en este caso concreto, la Generalitat, para intentar atraerse un posible recurso, etcétera, sobre el tema de los golpistas? Bueno, el Estatuto de Autonomía de Cataluña ya establece la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el tribunal que están deseando los procesados que les juzgue, ¿no? De hecho, estos son los argumentos que plantean de forma recurrente, ¿no? Pero es cierto que, al fin y al cabo, por encima de un Tribunal Superior de Justicia de cualquier comunidad está el Tribunal Supremo. Y si el Tribunal Supremo, al margen de lo que diga un Estatuto de Autonomía, considera que por el tipo de delito considera que tiene que ser el competente para conocer el asunto, no sé qué reforma legal van a hacer para conseguir que sí o sí vaya cualquier asunto, en este caso el golpe de Estado en Cataluña, sea investigado o juzgado finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es que legalmente no tiene ni pies ni cabeza esa estrategia.